Bien. Como les decía, nuestro sistema de numeración viene del sistema de numeración hindú. Tiene, o sea, su origen data más o menos del 460 después de Cristo. Incorpora más adelante, en un principio no tenía el 0, y después lo termina incorporando. Cuando lo incorpora, utilizaban una palabra que significaba vacío, no lo incorporan directamente como el 0. Era para indicar la ausencia de algo, ¿sí? Incluso en un principio, cuando nombraban los números, no se nombraba el número teniendo en cuenta la potencia de 10, ¿sí? Vieron que nosotros decimos 2348, ¿sí? 2348 lo voy a escribir porque no lo estoy inventando. Nosotros decimos 2348, nosotros sabemos que el 8 son unidades, el 4 son 4 por 10, son los 10, el 300, los 100, son 3 por 100, y el 2 es de los miles, es 2 por 1000. Bueno, antes lo que se hacía es directamente, era 2000, ¿sí? Se contaba se decía el número de atrás para adelante. 8, 410, 300, 2000. Como que se lo iba leyendo por parte. Después, como más adelante se vio que esto no era práctico, los matemáticos terminan dejando afuera esa explicitación de la potencia de 10. Entonces queda dentro del número, implícita. Cuando nosotros decimos 2348, están implícitas las potencias de 10, de acuerdo a la posición de cada una de las cifras. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Me va a volar el pecho en cualquier momento. Sí, profe. Sí, está muy Sí, fuerte, profe. está muy feo el viento. Porque no escucho nada. En un principio, incluso en Europa, los abaquistas, los que realizaban el tema de las operaciones, no querían ni que ingresara este sistema de numeración a Europa, porque justamente era más sencillo y daba la posibilidad de mayor acceso a la gente común de lo que es el trabajo con las operaciones. A ver qué dice acá O sea que era, más sencillo en el sentido de que era más fácil para ellos, tipo, contar y todo eso. Lo que pasa es que había personas que se dedicaban, eran abaquistas, se dedicaban a hacer las Ah, ya operaciones, entendí. a hacer los cálculos. Ellos Claro, o sea, era sabían gente utilizarlo destinada para eso. destinado. Con este sistema de numeración, ¿qué pasa? Hay más acceso, Claro, porque era más Y ellos se quedaron sencillo sin operar. trabajo. claro, perdían el trabajo, exactamente. Ahí tenés, sí, O sea, el dicho ese de cuando necesitamos que sean burros para tal cosa, básicamente. exactamente. Bien. En sí, hay muchos sistemas de numeración. De los que conocemos son los aztecas, los mayas, chinos, egipcios, y en función de las reglas que tienen, ¿sí?, los clasificamos. El nuestro es posicional y es decimal.
Los otros sistemas de numeración, de acuerdo a las reglas y a sus características propias y relaciones que se establecen, los podemos clasificar de acuerdo posicionales, no posicionales, aditivos e híbridos. Por ejemplo, el romano es aditivo, ¿sí? Asimismo, tenemos en cuenta la posicionalidad, por ejemplo, pero no como posicionalidad en sí, sino como una regla de que cuando yo coloco el 10, por ejemplo, y le coloco el 1 por delante, el 1 a la derecha, voy a tener el 11, y si coloco el 1 a la izquierda, voy a tener el 9. ¿Estamos? Cuando hablamos de sistemas no posicionales, por ejemplo, hablamos de un sistema de que no importa en qué posición esté, los símbolos, porque asimismo van a valer lo mismo. Los egipcios, por ejemplo, tenían distintos símbolos y no importaba el orden porque cada símbolo tenía su valor y lo único que hacían era sumar los valores de los símbolos. Asimismo, y esto es a manera de contarles nomás un poquito de historia, ellos no los acomodaban adrede los símbolos, los acomodaban de una manera particular, pero al criterio de ellos y de su momento, tratando de otorgarle belleza a la forma de acomodar esos símbolos. ¿No es cierto, Jessie? En función de la belleza. Vaya a saber qué Sí, tomaban sí, belleza ellos. es más, sí, es más, por ahí en algunos sistemas eran como las imágenes más representativas para ellos eran los que tenían más valor. Exactamente, exactamente. Bien, nuestro sistema es numeración decimal. Se caracteriza por 10 símbolos, del 0 al 9, base 10. ¿Qué significa que sea base 10? Que 10 de un orden inferior hacen una de un orden superior. Posicional significa que cada posición corresponde a un producto de una potencia de 10. ¿Qué nos referimos a eso? La posición de la unidad es 10, es ese número por la unidad, a ver, 2, 3 y 4. Vamos a poner acá. ¿Qué número es este? 234. El 4 corresponde a la potencia de 10 a la 0. 4 por 10 a la 0. El 3, ¿a qué potencia de 10 corresponde? El resultado del producto por 10 a la 1, elevado a la 1. Y el 2 corresponde por el 10 elevado a la 2. ¿Qué es el 10 elevado a la 2? Los cienes. Estas son las unidades, estas son las decenas y estas son las centenas, por cantidad de cienes. ¿Estamos? Tiene 0. La lectura y la escritura es de izquierda a derecha, ¿sí? 234. Cada dígito funciona como operador multiplicativo. Justamente acá lo ven. Cada dígito, este 3 es operador multiplicativo ¿de quién? Del 10. ¿Sí? Y cada cifra en el número tiene un valor absoluto y un valor relativo, que está, y este está dado por la posición que ocupa. ¿Qué es el valor absoluto?
y qué es el valor relativo de un número. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Me parece que el valor absoluto es el valor que tiene una cifra independientemente, o vamos a empezar al revés, por el valor relativo. El valor relativo es de acuerdo a donde está ubicada la cifra, como venía explicando recién, en su Exactamente. valor posicional. Tiene que Y ver el con la relativo es, con la posicionalidad. claro, sí, sí. En el caso del 20, el 20, el 2 estaría indicando dos decenas y el valor absoluto creo que sería 2 y 0. Eso ya creo Exactamente. que es. Exactamente. Bien. El valor absoluto del 2 en cualquier número va a ser 2, ¿sí? Va a ser un factor multiplicativo de cualquier, puede ser de cualquier potencia de 10. Y la posicionalidad justamente le va a dar el valor relativo, que es el resultado de ese producto. ¿Por qué decimos que es más completo que otro sistema de numeración? Porque permite representar infinitos números con un número finito de símbolos. Tanto el sistema de numeración romano como el maya, el egipcio, tiene una cantidad limitada de símbolos. Y por lo tanto, los números, la cantidad de números que puede representarse es limitada, porque cada símbolo tiene un valor en particular. Y no son posicionales, son sistemas aditivos, son no posicionales. Entonces, llegas hasta un número y si no creas otro símbolo nuevo, hasta ahí llegaste porque no podés más. Para comparar, vos lo podés comparar muy sencillamente en el sistema de numeración decimal. Si tenés más cantidad de cifras, entonces ese va a ser mayor. Si tenés la misma cantidad de cifras y, como decía Delia Lerner, se mira la misma posición y el más grande es el que manda. Y se pueden realizar los cálculos con mayor sencillez. Estas características hacen a que sea el más completo, ¿sí? La contracara, que podríamos decir de nuestro sistema de numeración, es que falta transparencia entre la numeración hablada y la numeración escrita. En la numeración escrita hay muchos implícitos por la posicionalidad del sistema y a veces los niños tratan de trasladar la información que les brinda la numeración hablada a la escrita. Por ejemplo, 2008. El niño trata de trasladar lo hablado al escrito. Entonces, cuando escribe 2008, escribe de esta manera: 2008. Ese es el número que él escribe, pero porque justamente quiere trasladar lo que son las reglas de la numeración hablada a la escrita. Porque la parte de posicional, cuando es hablado, verdaderamente no es posicional el sistema. Vayamos teniendo en cuenta, chica, todas las cosas que vamos mencionando, entre lo que son las características y las propiedades del sistema de numeración, que por eso remite la profe al principio de decir, que el niño lo va aprendiendo de una forma paulatina y en el proceso año a año, porque dicen todas las cosas que tiene que ir aprendiendo, que no va a poder ser posible de un día al otro, ¿sí? No, Quizás para nosotros ya es
completamente, por decirlo, normal o lo vemos más fácilmente porque es un conocimiento ya adquirido para nosotros, pero no así para el niño. Exactamente. Y muchas veces se hace hincapié en decir, número y sistema de numeración hay que trabajar en los primeros grados, porque ahí es fundamental, sí, verdaderamente es fundamental, porque la base es sumamente importante, pero a lo largo de todos los grados de la primaria hay que trabajar, ¿sí? Y para trabajar y lograr, ¿sí?, que haya una comprensión, una construcción del sentido de ese conocimiento, vamos con lo que venimos trabajando desde la teoría de las situaciones didácticas, de la transposición didáctica, la teoría de Bernoulli. Tenemos que trabajar todos los conceptos que están relacionados con esto. Tenemos que trabajar los distintos significados de los números, tenemos que trabajar lo que es la comparación, el orden, la lectura y la escritura, identificar las regularidades de lo que es la oralidad y lo que es la escritura, identificar la diferencia que hay entre ellas, ¿sí? Comparar los distintos sistemas de numeración, lograr que esos niños, a lo largo del tiempo, en la comparación logren explicitar, por ejemplo, cómo realizan la comparación, ¿sí? En la escritura y en la oralidad, explicitar justamente esas diferencias, que encuentren regularidades, los números redondos, por ejemplo, las unidades seguidas de cero, los productos por unidades seguidas de cero, todo eso hay que trabajar. Y hay que trabajar el valor posicional, que es lo que justamente nosotros hacíamos hincapié en lo que es segundo ciclo, más allá de los sistemas de numeración, ¿no? De la variedad. Y para trabajar el valor posicional, no es solamente armar la tablita 234, por ejemplo, la actividad que hacíamos las líneas, ¿se acuerdan? Y decimos 4 unidades, 3 decenas, 2 centenas, 4, 30, 200. El valor absoluto, el valor relativo. No es solamente eso. Recuerden que para trabajar verdaderamente, lograr construir el sentido, tenemos que trabajar los distintos significados, pero también distintos tipos de actividades que me propongan distintos contextos, tanto intramatemático como extramatemático, con distintos tipos de cálculos que pueden ser exactos, aproximados. Entonces, yo tengo que proponer actividades como, por ejemplo, de armar y desarmar números en el contexto del dinero. Esa podría ser una actividad que nosotros trabajemos, actividades relacionadas con lo que es la composición, y ahí composición y descomposición de los números, y ahí uno puede ver los unos, los dieces, los cienes, las interpretaciones que se pueden ir haciendo de esa información de la escritura del número. El armado y desarmado de números usando la calculadora, ahí ustedes lo que pueden proponer es, en función, si tienen un número y si les restan 10 o le suman 100, ¿qué pasa? Ir encontrando esas regularidades. Si le resto 10, ¿qué número cambia? Si le sumo 100, ¿qué número cambia?
ese tipo de actividades es muy interesante para trabajar con los chicos. ¿Y qué pasa? Les brindan el recurso de la calculadora y le quitan esa dificultad del cálculo y les permiten analizar y reflexionar acerca de la posicionalidad, enfocarte en la posicionalidad. Por ejemplo, ¿no? Armar y desarmar números para resolver cálculos mentales, transformar números usando calculadora, analizar cómo se transforman las cifras de un número cuando se suman 10. Bueno, es lo mismo que decía anteriormente, solamente que ya operando. Eso puede ser también para un segundo ciclo. Todo este tipo de actividades nosotros tenemos que trabajarlo a lo largo de la primaria y enfocarnos a fortalecer en lo que es en el segundo ciclo. Porque en el segundo ciclo nosotros nos tenemos que abocar a esto, a que el niño logre comprender verdaderamente, construir el sentido de esa posicionalidad que tiene nuestro sistema de numeración. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Se está grabando ahí? Perfecto. Bueno, no le hemos pedido las actividades del foro adrede que sean de sistema de numeración. Así que yo les voy a compartir el foro y vamos a empezar a charlar acerca de lo que han trabajado. Ahora espérenme un segundito. Jessy, comienza a charlar con respecto a ellas sobre las actividades. Comenzaba, hoy les contamos, ¿qué les contamos a la mañana? Ya no me acuerdo. Ah, recuerden. Primero, Dale, perdón, dale, Sol, dale. No, no seguí, me llega tarde lo que vos decís, perdón. no hay problema. Te escucho así media pixelada. Em, Primero nos fuimos a lo que era la consigna, ¿sí? Bien, en qué consistía el trabajo en el foro esta semana? De que ustedes tenían que pensar, seleccionar, perdón, de alguna bibliografía que tuvieran del cuarto, quinto, sexto grado, alguna situación problemática del sistema de numeración, ¿sí? Bueno, compartirla, trabajar una o dos o al menos dos resoluciones y después poder comentar, ¿sí? La publicación de alguna compañera, ¿sí? Reflexionando acerca del problema que compartió, viendo si hay alguna otra forma de resolver, qué opinaban en general del posteo a modo de agregarle a lo que había compartido la compañera, ¿sí? Entonces tenía dos momentos esta actividad. Primero compartíamos y también participábamos comentando la participación de un compañero, ¿sí? Bueno, lo primero que esta mañana nos pusimos a charlar es por qué eligieron esas actividades, qué les llamó la atención, por qué esa y no otra, si- eh, ¿Les costó? más allá de si les costó la resolución, ¿sí? O si la eligieron porque les pareció más sencilla para resolver. Hola, ¿me escuchan? María Julia, Sí, sí. bien. Bueno, la elección de mi actividad, primero que los libros que agarré, o sea, ninguna actividad como que me cerraba mucho, o sea, como que eran como muy sencillas o algunas eran como ya como, me parecían muy sencillas para el grado que había elegido. Hasta que encontré una que, bueno, dentro de todo me hizo acordar a lo que había trabajado el año pasado cuando había que crear las actividades y todo eso para poder presentar y grabar. Así que me hizo acordar mucho eso, así que la elegí por eso.
Lo que me pasó después de haberlo elegido fue que me di cuenta de que, por ejemplo, yo las resolví de manera, por ejemplo, muy aniñadas a la edad que podían llegar a tener, como que hice muy extensa la resolución, que una de las compañeras me lo marcó y sí, lo tomó re en cuenta, pero bueno, en ese momento como que fue la única No, pero está manera que bueno se me... porque son distintas, está bien, pero eran distintas formas de poderse resolver Claro, encima pensando cuando pusieron en mínimo el grado dos, que vos elegiste. tal cual, encima cuando Claro, pusieron mínimo dos, dije, ay no, ¿cómo la resuelvo? O sea, hay que ponerse en el papel de un niño y claro, y cómo ahí pensar en resolver. claro, ¿no? Y estratégicamente por ahí elegir una actividad que te permita resolver. Tal cual, tal cual, tal ¿Sí? cual. No O sea, no me recuerdo qué día, porque anoche muchos se pusieron al día y esas ya no no, nos yo creo alcanzamos que a leerla. comenté, si no me equivoco, el miércoles a la siesta. A ver, pero tiene que estar más abajito. Pero bueno, la verdad que, o sea, la actividad me re gustó porque, o sea, Bueno, ve venimos, esa contarnos, es, ¿qué decía la actividad? ahí La del está, es esa. Pac-Man. Un Sí, la del Pac-Man. Pac-Man. Bueno, estaba, o sea, era como una introducción de que habían jugado así como un juego de preguntas y respuestas y al final de la ronda se les repartía las fichas, las Pac-Man fichas. Sí. Bueno, el caso es que cada ficha tenía, bueno, un valor que eran números redondos, o sea, las Pac-Man fichas eran de 1, 10, 100, 1000 y 10.000, pero ¿Mm? dependiendo qué cantidad de fichas tenía, era el número que se iba a armar. O sea, no era, no, nunca iba a ser que terminara en cero o en algún número redondo, sino que podían, por ejemplo, tener 7 fichas celestes y terminar en un número X cualquiera. Entonces, ay, no veo, ah, voy a abrir mi foro así la puedo ver bien porque si no me quedo ahí con la actividad. Y bueno, el caso es que, bueno, yo hice dos maneras de resolución, si no me equivoco. Sí. Primero, la primera que se me ocurrió fue primero sumar las fichas de los colores. Por ejemplo, 1000 más 1000 más 1000 y después bueno, así sucesivamente. Y al último recién acomodarlas como en el valor posicional que correspondían y ahí sacar el resultado. La otra que se me ocurrió fue hacer la multiplicación, o sea, multiplicar las fichas por el valor y entonces después hacer como una suma para poder llegar al resultado. Y la otra fue reconocer solamente que, por ejemplo, 10.000 más 10.000, 1 más 1 era 2, entonces solamente tenían que agregar los ceros, ¿sí? Tenían que completar los lugares con los ceros. Esa fue la última neurona que me conectó en ese momento, cuando hice esa resolución. Em, o sea, me pareció interesante por el tema de que no iba a trabajar solamente números terminados en cero, primero. Pero bueno, me gustaría igual, o sea, si en algún futuro tenemos una actividad parecida, modificar las resoluciones y hacerlas como un poco más adecuadas al grado que elegí. Me parece que no, las resoluciones, a Sí, ver, vos elegiste para cuarto. sí, Sí, Bueno, para un cuarto grado yo te podemos, me parece, vos dame lo que Sole, sí, que te van a resolver de esa manera, sí. ah, porque es un sí, cuarto grado. claro, o Entonces, sea, yo yo, puedo por usar ejemplo, más niños en la después el familia no cálculo. tengo. Entonces, Claro. Por como no ejemplo, sé, claro, en algunos posteos, que no, la verdad que no nos recordamos los nombres porque vamos leyendo, eh, por ejemplo, proponían la descomposición polinómica. Y bueno, pero para un cuarto grado no se trabaja todavía, entonces un niño no me va a proponer esa forma de resolución. Es correcto, podés llegar al resultado, sí, pero no es una posible resolución pensando en el niño. claro, ¿Sí? sí No entiendo. me parece, claro, no me parece. Por ahí, siguiéndote la lógica de lo que vos fuiste haciendo en las resoluciones, fíjate que vos a la operación cuando sumas, acomodás, quizás no es necesario porque lo pueden Claro, hacer de forma horizontal y lo van a trabajar igual y van a seguir la posicionalidad igual, ¿sí? bueno, Eh, pero no me parece que esté mal las propuestas de resolución, ¿sí? Ni aniñadas ujú, tampoco. Porque vos bien. ahí, si estás en cuarto grado, tenés un bagaje de todo que es primer ciclo. Claro, tal cual, tal cual. A mí Exactamente. o sea, lo primero que pensé fue, bueno, yo por ejemplo, niños en mi familia no tengo, todos somos grandes, y o sea, llegar a ponerme en ese momento de tener que resolver, dije, no, a ver qué se me ocurre, porque no se me cae una idea, digo yo.
Ya veo que, no Bueno, una de, sé, de las propuestas, por eso las actividades o por ahí las preguntas que le hacemos hoy a la mañana, las chicas nos decían, me costó mucho cuando me preguntaron esto. Por ahí lo preguntamos para que lo vayamos practicando. En el aula no va a salir una sola respuesta, ¿sí? No es que claro, los niños van a resolver de una sola manera. Entonces, vamos aceitando problematizar, bueno, de qué respuesta pueden surgir, porque después somos las docentes los que tenemos que armar un debate, una puesta en común y recuperar lo que realmente yo quiero traer en la clase, ¿sí? Por eso es algo difícil, pero después se Se va va agilizando un aceitando, poquito más. se va aceitando con la práctica, ¿sí? Esas claro. posibles respuestas que vos pensaste es justamente lo que hablábamos en las clases anteriores, cuando trabajamos campos conceptuales, si se fijaron en el video, es esas posibles respuestas, esos esquemas a los que recurre el niño para resolver, justamente son los conocimientos previos. Y el pensar, el cómo puede resolver, nos permite pensar qué puede saber un poquito más, con qué herramientas puede contar el niño en el momento de resolver esta actividad. ¿Qué Claro, herramientas tal les cual, puede faltar? Porque nos permite pensar claro, eso, todo esto. A claro. ver, ¿cómo Bueno, puede yo también encarar en el niño? ese, claro, yo también en ese caso, por ejemplo, cuando también propusieron que elijamos un momento de la clase, me pareció adecuada ponerla en el momento del desarrollo porque es como que ahí como que se pueden llegar a limar las asperezas que quedan o ver qué faltó, qué no se entendió cuando se explicó o algún detalle que se pueda como lijar, sería una palabra muy brusca, para cuando se haga la actividad de cierre, bueno, más o menos como que se revea y esas cosas no vuelvan a suceder. Se Ah, mira, yo recupera, pensé claro, yo cuando vos elegiste tu actividad, cuando me pusiste que era para desarrollo, te soy sincera, lo primero que pensé es que la habías elegido por una cuestión de tiempo, como que era un momento más extenso Ajá. para darle a los chicos para resolver. Bueno, viste, en el diálogo uno se da cuenta que Ah, por sí, la... obvio, Mira, obvio. O sea, y ahora me quedo tranquila también con lo que me dijeron de que me pueden llegar a pasar esas respuestas en el aula no, algún a día. ver, te pueden llegar a o pasar pueden esa surgir otras, respuesta y te O pueden me pueden surgir salir unas 18 maravillas más, matemáticas. 18 ¿sí? más te pueden surgir. Tal cual, Sí. sí, está bien, está bien. Hoy miraba un videíto a la mañana mientras estaba desayunando de Valentín y Ezequielito, que es el papá, que es de Mundo Z, es uno que hace TikTok, tiene un canal de YouTube y hacen posteos en Instagram. Y Ezequielito tiene 11 años y con 7, porque estaba mirando ese video de 7 años, leía Poe, Edgar Allan Poe, con 7 años. Vos decís, el pibe es imagínate lo que puede ser en matemática, ¿no? Si te toca un Valentín en No, me muero, matemática ese. me muero, Bueno, me muero. pero como Me que te puede, retiro. como que te pueden tocar un Sí, tal montón cual, de posibilidades porque depende de los encuentros didácticos que han tenido, ¿sí? Es como son esos conocimientos previos de los cuales ellos disponen y que tal cual, verdaderamente sean aprendizajes que estén disponibles para ellos, ¿sí? Que los puedan reutilizar, que estén dispuestos a claro. transformarlos, repensarlos, ¿sí? Porque todo eso viene incluido con el paquete que hemos venido trabajando. Bien, Buenísimo. a ver, ¿Alguien más quiere ¿qué compartir por ahí justo contenido, la que... qué contenido trabaja esta actividad? Y La composición de números y el valor posicional. el valor posicional, justamente, y ese producto que implica el valor posicional, ¿sí? Bien. A ver, está Re. rotado el contenido del tema en este caso. Lo que tenés que, Ah, está bien. el contenido es composición de números y valor posicional y tema es sistema de numeración, Sistema de numeración. ¿sí? Listo. Sistema de Sí. numeración decimal en tal caso. ¿Estamos? El contenido es como lo más grande,
o por lo menos nosotros lo tomamos así. El tema, Perdón, gracias, Jessy, gracias. no es porque, ¿saben qué? Ayer cuando charlábamos sobre el foro, eh, porque en realidad dejamos correr mucho el foro porque había varias que habían hecho el posteo y no habían participado con las compañeras y no queríamos participar para no inducir por ahí respuestas, comentarios, entonces estábamos esperando y bueno. Y notábamos esto, que había mucho que se habían intercambiado lo que era el tema y el contenido, ¿sí? Eh, pero bueno, es lo que dice la profe, el tema es lo más general, lo macro, y el contenido, lo puntual que está trabajando la actividad. También tengan Exactamente. presente de no confundir, que esto es muy común, esto vamos a lo mismo, es como de decir, pienso los objetivos. El contenido es propiamente lo que se va a usar para poder resolver la actividad, ¿sí? Ahí está. Después hay otros contenidos que están involucrados, que pasan a ser un conocimiento previo ya adquirido del alumno para poder apoyarse de leer la situación problemática, retomarla o lo que fuese, pero no es el contenido en sí que trabaja la actividad, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando vemos, algunas chicas habían puesto contenido, la lectura, la escritura, la oralidad, y bueno, puntualmente, ¿qué está trabajando la actividad? Bueno, la ¿A qué actividad se estaba enfoca? trabajando a qué se Claro, enfoca. El resto ya pasa a ser o un conocimiento previo o adquirido, ¿sí? Tengamos cuidado con eso cuando lo exactamente. detallamos. Por ejemplo, Sí, ahí el contenido podés detallar eh, composición de números hasta tantas cifras, si querés ser más minuciosa, ¿sí? Porque ahí estás trabajando hasta tal cifra, ¿sí? Y el valor posicional hasta las unidades de deceno, centena, de mil, de millón, si querés ser más puntual en el contenido. exactamente. Bien, ya se nos corta la reunión, dejo de Ay, grabar sí, y cuando nos incorporemos vamos a seguir con seguimos con el resto. con la actividad que Perfecto. tenemos propuesta. ¿Sí? Ya volvemos en un ratito.